Cada 4 años, Costa Rica vibra en las épocas de elecciones. Las calles se llenan de buena energía, se siente la ilusión de que las cosas pueden mejorar. La gente siente que finalmente llegará una persona con una solución a los problemas. Una persona con una visión clara para crear un mejor país. Y a final de cuentas, ¿quién es más respetable que nuestro presidente de la República? ¡Escucha el pueblo! ¡Escucha el pueblo! Usted no es mi presidente, ni el presidente del pueblo. El pueblo de Punta Arenas está cansado de tanta burla que nos han hecho. ¡Ya no aguantamos! ¡Y si hay que atacarlo, lo atacamos de la mesa! De que el presidente no haya venido al desfile. Pienso que fue lo mejor que pudo haber hecho, porque haber venido era una afrenta. Todo es culpa de uno, efectivamente. Llueva o no llueva, se abra un hueco o se caiga, digamos, un puente. Es sentir eso durante 4 años, 7 días por semana, 24 horas al día. O sea, un presidente no puede ser un mae que habla de pueblo y no sabe qué es pueblo. Correcto. Así lo digo yo. Usted no le ha dicho al presidente, diputada, o sea, metete en la vara. O sea. Hay una máxima en política que dice que no hay vacío de poder. No hay vacío de poder. Y por alguna razón este gobierno, y en especial el presidente, se ha negado a asumir su papel de liderazgo en el país. El impulso lo haría uno desear ese poder ilimitado, ese poder que uno ve que hace falta un acueducto y uno casi que quiere decir, hágase. Yo lo comparo como con el mito de Sísifo. Ese es un poco lo que nos toca hacer a los presidentes de Costa Rica, empujar y empujar y empujar esa roca contra viento y marea. Y muchas veces cuando ya creemos que está ahí arriba, se viene para abajo. Y ahí volvemos a lo mismo, a la larga tiene que responder alguien. ¿Quién responde? El presidente, es el responsable. Si todos votamos por él, ese es el que resuelve. Y no lo es necesariamente así. Más estamos en un momento en que, no sé, hay como una mala nota, ¿verdad? En la calle, todo el mundo como está de mala vibra, la gente está enojada, y, todo está mal. No podemos hacer algo aquí, digamos, no, déjelo 4 años más. Así, no, guarde. Lo que se me ocurrió decirle a la gente, mire, aquel puente que usted quería, que lucía tan sencillo, quedó ahí atrapado en las redes de un sistema político que no permiten que las decisiones avancen. Juráis a Dios y prometéis a la patria observar y defender a la Constitución y a las leyes de la República y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Sí, lo juro. Si nos vamos atrás, desde 1824 hemos tenido muchos jefes de Estado y luego muchos presidentes. En ese entonces, el pueblo elegía electores, quienes en una segunda ronda eran los que elegían al presidente. Pero no fue hasta 1913 que los hombres pudieron elegir al presidente por votación directa. En aquella época, la figura presidencial solía ser muy poderosa. Controlaba la policía, las fuerzas armadas, los ministerios. También podía organizar las elecciones y contar los votos. Entonces es de esperar que en nuestra imagen mitológica del presidente siempre esté esa persona fuerte, heroica, con un gran complejo de salvador, lleno de control y poder, que impone orden y respeto. Pero, ¿será que dar mucho poder a una persona da buenos resultados?
Luego de la Revolución del 48, y ya con la mala experiencia de haber tenido presidentes con mucho poder, se decidió crear una nueva constitución, en la cual se le quitó bastante poder al presidente. Desde 1870 ya estaba establecido que el poder estuviera repartido en 3 partes distintas. Pero es a partir de esta nueva constitución de 1949 que se comienza a tomar más en serio los llamados 3 poderes de la República, que conocemos hasta el día de hoy. El poder ejecutivo, donde su máxima figura es el presidente, que entre algunas funciones está el nombrar ministros. La nueva ministra de Planificación es Pilar Garrido González. Y es la cara del país que se encarga de las relaciones internacionales. Barack Obama. This is the president of Costa Rica. El Poder Judicial, el cual solo está sometido a la Constitución y a la ley, y está conformado por magistrados, los cuales son electos por la Asamblea Legislativa. Se declaran sin lugar las... No es que se declaran sin lugar, sino que se declaran inadmisibles. Perdón, don Jesús, que si podríamos salir un momentito. Y el Poder Legislativo, donde es importante recordar que cuando votamos por el presidente, también votamos por las y los diputados que conforman este poder. Trató de hijos de puta a 26 diputados en este parlamento. No permita que los gatos se salgan del canasto. Aquí no es un canasto. Segundo, yo no soy una gata. Somos, señores diputados, representantes de muchos costarricenses. Pero con esta división de poderes existiendo desde hace más de un siglo, muchas personas siguen pensando que el presidente puede tomar todas las decisiones. Señor presidente, digamos, usted no puede, con su hijo, por ley, exigirle a la Selección Nacional de Fútbol, o sea, madre, mi hijo va al partido mañana, me tienen que ganar. Eso no está dentro de las funciones, no. Ni eso, ni decretar que Cartago sea campeón, por más que me lo pidan. Justamente, una de las características del presidencialismo se basa en el principio de separación de poderes. Esto logra un sistema de pesos y contrapesos. Por ejemplo, el presidente no puede aprobar leyes o generar decretos con rango de ley. La Asamblea sí. El presidente no puede aprobar el presupuesto de la República cada año. La Asamblea sí. Incluso, cada año, el presidente tiene que presentar un informe de labores en la Asamblea o rendir cuentas cuando se le pida. Jura en el nombre de Dios o por lo más sagrado de sus principios y creencias decir la verdad y nada más que la verdad en todo lo que aquí se requiera o pregunte. Sí, juro. Esto genera una llamada legitimidad dual, que son como 2 cabezas que son responsables de las grandes decisiones que se toman en el país. Todos esos controles nos permiten que no hayan abusos en el ejercicio del poder y sobre todo que esto funcione como una balanza. Por supuesto, a veces esa balanza puede resultar un problema para gobernar porque algún presidente quisiera andar muy rápido y tomar decisiones aceleradas, y en muchos casos con muy buenas intenciones, pero hay todo un procedimiento que cumplir. Los presidentes en este país se acostumbraron a gobernar con mayoría del Congreso. Entonces, esas 2 cabezas de alguna forma estaban muy bien alineadas. ¿Por qué? Porque el presidente de turno tenía la mayoría de su partido en el Congreso y era muy fácil pasar sus proyectos de ley y sus principales políticas a través del Congreso. Si usted pregunta en la Asamblea Legislativa, le contarán muchas historias de cómo durante los 60s y los 70s los presidentes de turno, cuando no pasaban los proyectos de ley en el Congreso, agarraban el teléfono, llamaban a su jefe de fracción, preguntaban qué estaba pasando y decían, bueno, tráigame al líder de la oposición y negociemos aquí rápidamente. Algún diputado minoritario que no fuera de los dos podía oponerse mucho a alguna disposición de algún proyecto que tenía que aprobarse, pero se podía obviar el problema y se podía llegar a la votación. El primer presidente que habló de ingobernabilidad fue el expresidente José María Figueres. Fue el primer presidente, en la época bipartidista, de enfrentar un Congreso en donde su partido no tenía mayoría, tenía 28 diputados. Le faltaba un solo diputado para ser mayoría. Aunque se supone que en una democracia deberían existir distintas posiciones que representen a la ciudadanía, durante las últimas décadas, solo 2 partidos llevaron las riendas del Poder Ejecutivo, Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Y también entre los dos representaban la mayoría dentro de la Asamblea Legislativa.
A esto se le conoce como la época del bipartidismo. Ganaba Liberación Nacional y luego el Partido Unidad Social Cristiana, y así se iban repartiendo el poder cada 4 años. La gente empezó a desencantarse con esas dos opciones puras y más grupos en la ciudadanía veían la posibilidad de que nuevos grupos accedieran con nuevas ideas. Que el pueblo fue sabio al escoger con toda claridad, sin ninguna duda, entre el cambio y el continuismo de ayer. Con un nuevo país, con una nueva política, con una nueva Costa Rica, para todas y para todos. Nosotros nos movimos a multipartidismo sin que existiera ni una sola reforma del sistema electoral. Nada ha cambiado. Las mismas reglas del bipartidismo son las de hoy, pero la ciudadanía decidió quebrar el voto. En el momento en que los presidentes empiezan a perder la mayoría del Congreso, se hace evidente esa legitimidad dual. Y ahí es donde vienen más conflictos. En esa dinámica de conflictos es que aparece este sentimiento de ingobernabilidad. Lo que quiere en el fondo la fracción de Liberación es que no se llegue a un acuerdo para que este proyecto pueda ser votado, para así poder decir que la culpa de la inoperancia absoluta de este gobierno es de las fracciones de oposición. Ese jueguito se les acabó. Los libertarios somos el terror de los gobiernos abusadores de este país. Pero usted no puede esconder la cabeza, señor presidente, mientras aquí hay 57 padres y madres de la República dando la cara cuando usted está desaparecido. Aprovechador de las clases marginales, ¿tiene usted algo que decir? Venga, cálleme usted, venga. Y nada más le sugiero, señor presidente, que hay un botoncito ahí en el escritorio que si alguien no está hablando por el orden, tóquelo y le quita el micrófono y así no tenemos que estar oyendo este circo. Gracias. Si este país era ingobernable, cuando empezamos a hablar de eso, con un presidente que tenía 28 diputados, solo le faltaba uno para ser mayoría, hoy estamos en un escenario muy distinto. Si hay algo que lo aterriza a uno es la aritmética. Uno sabe que tiene 10 diputados, en mi caso. Sabe que una mayoría simple requiere 29. Sabe que una mayoría calificada, por ejemplo, para un cambio de la Constitución o una ley muy importante requiere 38. Y ahí uno tiene que decidir si uno se queda solo con sus 10 y no cambia sus posiciones en absolutamente nada, o está dispuesto a generar negociación y algún grado de pragmatismo, entendiendo que tiene que lograr objetivos, pero también otros tienen que lograr sus objetivos. A ese presidente entonces le toca negociar con muchas veces partidos políticos en un espectro ideológico sumamente amplio, lo que negocia con los que están más a la izquierda, los vetan los que están más a la derecha y viceversa, y entonces eso genera un gran entrabamiento. Para diferenciarse es más fácil estar contra el gobierno. Estamos viendo una embestida brutal que parecieran tienen como único propósito impedir que esta legislación se apruebe. Parte de lo que decimos genera problemas en el sistema presidencialista es que la oposición no tiene ningún estímulo para que haya buena gobernabilidad. Tan solo un único partido haya presentado 500 mociones y más bien se dedican a hacer una oposición muchas veces insensata porque lucran con el deterioro rápido del presidente que está gobernando, el presidente de turno. Ya no nos queda más que unir nuestra voz en un claro mensaje de repudio ante quienes no permiten que una ley avance en la Asamblea Legislativa. En nuestro sistema la oposición es parte, tiene que ser parte de las soluciones. Si uno quisiera ver una fortaleza en eso es que nos obliga a la sinergia y a la construcción colectiva para avanzar. Y nos obliga a los ciudadanos, si no nos gusta quién pusimos, a escrutinar mejor y a ver quiénes son los que vamos a mandar a la asamblea y que no sean solo listas cerradas donde llegan personas muy distinguidas y llegan personajes. ¿Me permite aclarar? Ok, no señor, esto no es una conversación. No, yo le pregunto y usted responde, señor presidente. En este momento no estamos para eso. Diputado. Sí, señor. Ayúdenme, por favor, a elaborar el perfil del chuchinguismo político. Bogotón, si usted tiene un problema personal conmigo, pues que me lo arreglamos. ¿O me tiene envidia? Diputado Prenda Rodríguez, si se pudiera sentar para guardar las disposiciones del Ministerio de Salud. Sí, señor, yo me rijo también por el reglamento de la Asamblea Legislativa y el artículo 2 dice
que tenemos que estar de pie y entiendo que tenemos que respetar el reglamento. Sí, diputado Prendas, pero estamos en una situación de pandemia. Por eso es que el presidente tiene que ser un actor que sabe negociar, que sabe componer acuerdos y llegar a puntos medios. Presidentes que quieren imponer acuerdos en este sistema de multipartidismo probablemente van a generar muchísimos choques, muchos conflictos y sobre todo la parálisis gubernamental. Según índices internacionales, el Poder Ejecutivo en Costa Rica es de los más débiles de América Latina con respecto a sus competencias, además de enfrentarse con una compleja estructura de controles institucionales. Por ejemplo, cuando el Poder Ejecutivo manda sus propuestas a la Asamblea Legislativa, la mayoría de veces no son la prioridad en la agenda de los legisladores. Incluso los diputados pueden intentar frenar los proyectos con tortuguismo parlamentario o con mociones. Hoy hay tiempo para presentar mociones hasta mediodía, 12:30 de la tarde. Y aquí estoy con estas muchachas extraordinarias funcionarias públicas de la Comisión de Asuntos Hacendarios que están recibiendo las mociones. Son más o menos 1.200 mociones. Diputado Otto Guevara, yo le pido al diputado que por favor levante estas mociones. Basta que hayan 5 diputados que no les guste una ley, que puedan invocar una consulta de inconstitucionalidad. Inconstitucional. 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 Y no es conveniente porque en el fondo las expectativas de la gente, que cada vez además son más elevadas, lo que están es juzgando al presidente por su capacidad de tomar decisiones. Al no poderlas tomar en muchas ocasiones, no por temas de voluntad política, sino por este conjunto de amarras, por estos excesos en que hemos caído en la relación entre los poderes públicos, el ciudadano le cobra políticamente al presidente y en el fondo también empieza a generar un desencanto, ya no con un presidente en particular, sino con las instituciones de la democracia. La mitad de la población costarricense califica a los políticos como corruptos. Y esto se va a resolver en tiempo. No sé si un corto plazo, un plazo largo, pero los países resuelven estas cosas de una de dos maneras. O cambiamos el marco jurídico para adaptarlo al régimen multipartidista, o ante la ineficiencia del sistema, el multipartidismo desaparecerá y volveremos a un bipartidismo que entonces sí trabaje con un presidencialismo. Pero ¿existen más sistemas que el presidencialismo? Existe el sistema parlamentario, que es cuando un parlamento tiene el mayor poder político. El mismo parlamento elige al primer ministro, que se encarga de dirigir el gobierno. Pero este parlamento también lo puede destituir si no hace bien su trabajo. Básicamente, se basa en fusionar los poderes. También está el sistema semipresidencialista, que es una mezcla entre el presidencialismo y el parlamentarismo, en donde, por ejemplo, el presidente se elige por elección popular y el primer ministro con aprobación del Parlamento, y ambos comparten el poder ejecutivo, pero el primer ministro puede ser removido por el presidente o la Asamblea. Por su parte, el Parlamento puede destituir gabinetes contra la voluntad del presidente. Se basa en compartir los poderes. En Costa Rica se ha tratado de realizar reformas al sistema presidencialista en varias ocasiones. Una de esas reformas fue propuesta por el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. El informe en el año 2001, yo planteé la necesidad de ir hacia una gran reforma política y hacia abandonar el sistema presidencialista e ir a un sistema semiparlamentario o semipresidencialista, buscando las ventajas tanto del presidencialismo como del parlamentarismo. Dentro de algunos cambios que planteaba estaba el darle más responsabilidad política a la Asamblea, permitiéndole aprobar o no el gabinete del presidente. Pero también el presidente podía tomar decisiones importantes, como por ejemplo, pedirle a la Asamblea lapsos concretos para votar las leyes. También proponía cambiar la manera en que se eligen y asignan las diputaciones, que no fueran por provincia, sino por distritos electorales. La ingeniería del Estado costarricense funciona como una cebolla. Hay un núcleo central que es donde el presidente tiene injerencia absoluta.
o lo que nosotros conocemos como los ministerios. El presidente nombra a todos los jerarcas y las dependencias alrededor de ese núcleo central. La segunda capa de este Estado se llama instituciones autónomas. Esas instituciones autónomas ya no están bajo el control directo del presidente. De hecho, el presupuesto de esta institucionalidad de la segunda capa no pasa por revisión del Ejecutivo ni del Legislativo. Tienen autonomía presupuestaria. Y después hay otra tercera capa de órganos desconcentrados, entidades financieras públicas como los bancos del Estado, la empresa de servicios públicos de Heredia, etcétera. Funcionan casi como empresas privadas en algunos casos, pero tienen función pública. Entonces, si nosotros nos moviéramos a un semipresidencialismo, por ejemplo, probablemente no podríamos hacer grandes modificaciones sobre las instituciones autónomas y mucho menos sobre la tercera capa. Entonces, cuando hablamos de los beneficios del semiparlamentarismo para Costa Rica, hay que ponerlas en su justa dimensión. Implica básicamente la posibilidad de que el Ejecutivo y el Legislativo se entiendan mejor. Punto. Porque lo que vamos a hacer es precisamente entregarle más poder de gobierno a los partidos políticos que están representados en el Congreso. Cuando más bien no han terminado de sentarse en el periodo legislativo, empiezan a dividirse entre ellos, ¿verdad? Pues preocupa que el avanzar hacia figuras parlamentarias o semiparlamentarias nos pueda introducir mayor inestabilidad y mayor dificultades de tomar decisiones, que en el fondo es lo que está criticando la gente. La Comisión de Notables de la expresidenta Chinchilla planteó una reforma que no proponía cambiar el sistema presidencialista, pero sí reformar muchos puntos. Por ejemplo, mejorar el funcionamiento de las instituciones estatales con reformas a la Contraloría General de la República, imponer a la Asamblea un plazo de votación a los proyectos de ley no mayor a 1 año, así como reducir el número de sesiones para presentar alguna moción. Pero también los ministros podrían tener votos de censura por parte de los diputados, que les obligaría a renunciar al cargo. Aún a sabiendas de que el sistema político tenía problemas, todos los gobiernos empezamos por aquello en donde, digamos, le está apretando el zapato al país de manera más inmediata. Y entonces, hasta que nos damos contra la pared, le decimos al país, hay que mejorar el sistema político. El próximo gobierno, ojalá se compre el pleito de la reforma del sistema político como su prioridad. Puede que haya llegado el momento de discutir y repensar nuestra Constitución para la época que vivimos, donde se reconozca un modelo semiparlamentario para gobernar. Cuando uno analiza la cultura política costarricense a lo largo de más de 100 años, hay una característica central, y es que dentro de nuestra cultura política no nos gustan los cambios radicales de la noche a la mañana. Nosotros somos todo ya chiquitico, y por eso es que somos ticos y ticas. Y a la gente le gusta que todo se lo resuelva, pero que nada más lo cambie. Que yo esté mucho mejor, pero no me cambie nada, para que todo sea como yo estaba acostumbradito. Eso tiene ventajas. Eso nos da estabilidad, nos da una buena relación humana, nos permite manejarnos mejor unos con otros, estamos dentro de un marco conocido. Tiene ventajas, pero tiene costos. Esa es nuestra democracia hoy, que si la queremos cambiar a otro sistema, otros sistemas podrán darnos otros beneficios, pero siempre tendrán otros problemas. No hay sistema perfecto y la democracia siempre será, como decía Winston Churchill, parafraseándolo, un mal sistema, pero el mejor de todos. Ningún Estado democrático moderno puede renunciar a seguir reformando y actualizándose. Eso es un hecho. De manera que si nosotros no tomamos decisiones para ir ajustando con el tiempo esta nueva realidad, sin duda alguna vamos a ir creciendo en términos de conflictividad a lo interno, conflictividad política y desacuerdos. En este país estamos hablando de reforma del Estado, que es básicamente ajustar muchas de estas cosas desde los 70s. Han habido más de 15 comisiones de reforma del Estado, comisiones de notables, comisiones de revisión de la Constitución a lo largo de las últimas 3 décadas. Y muy poco de eso se ha podido aprobar, porque no es fácil, primero que todo. Implica un reacomodo de muchas estructuras, por ejemplo, de las 3 tipos distintos de capas que hay en el Estado. Ajustar las reglas del juego, la toma de decisiones
es responsabilidad del Congreso y por supuesto responsabilidad también de los presidentes de turno para que impulsen esas reformas. Precisamente por eso es importante hacer dos cosas. Uno, darle al presidente los instrumentos para que no pueda tener razones para no hacer. ¿Okay? Esos instrumentos hoy no existen. Y número dos, darle al presidente también más posibilidades de poder establecer algunas prioridades de la agenda legislativa con tiempos determinados y a su vez a los diputados un procedimiento más ágil para aprobar proyectos de ley. Yo creo que si eso lo vamos consiguiendo, vamos a poder apuntar más a quiénes son los responsables de frenar las cosas en el Parlamento. El Parlamento es para hablar. El que considera que aquí vino Montes de Canastilla puede coger sus cosas e irse para la casa. No sean tan descarados, compañeras y compañeros, se los digo así. Tengan un poquito de conciencia y un poquito de vergüenza. Así es el plenario legislativo. A veces se puede y a veces no se puede. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda, legislemos con respeto a los costarricenses. Son los filibusteros que con engaños y componendas logran sacar del erario público el dinero que se debió gastar en progreso y desarrollo. Gracias, diputada Nidia Jiménez. En este momento estamos sin quórum. Pienso que algunas de esas reformas las vamos a tener que llevar a un referendo. Las vamos a tener que llevar a la gente. ¿Por qué razón? Porque una vez que la gente gana una elección, el panorama político queda ahí, ya definido en la Asamblea Legislativa. Entonces muchos actores calculan simplemente si estoy en la oposición y si estoy en el oficialismo y cuál es mi relación con el oficialismo para definir si ellos van a aprobar o no esas reformas que reconfiguran algunos aspectos del sistema político. Muy buenas tardes. El puesto de presidente se ha vuelto más complejo con los años y Costa Rica se ha vuelto más compleja también. ¡No los vamos a dejar que nos detengan! Hay que apostar por espacios de diálogo y exigirle al Ejecutivo el trazar un rumbo claro, con proyectos tangibles durante su mandato. Pero también, si tomamos tanto empeño en exigirle al presidente, deberíamos exigir igual a otras personas que están en el poder. Tal vez el presidente de turno no siempre sea el culpable de todos los males, quizás solo de algunos. Más allá de una persona, existen muchas instituciones que también cargan responsabilidad y poder. La noción de caudillismo pertenece al siglo anterior y mantener la idea de que alguna vez llegará un salvador es ingenua. Tal vez es un mito construido en el pasado que tendremos que superar. O hay quienes quizás quieran retomarlo.